Praise God. So, 1 Samuel chapter 15. Primera de Samuel capítulo 15. Now, we're not going to go through the entire chapter, No vamos a ir a través de todo el capítulo, but we're going to pick out some verses sino que vamos a tomar algunos versículos to speak about potential. para hablar sobre el potencial. Now, this entire month, we've been talking about living up to your full potential. Este mes completo hemos estado hablando de vivir a tu potencial completo. The very first week, I spoke to you about potential being like a glass that is half full. La primera semana les hablé del potencial siendo como un vaso que estaba a mitad de agua. And I showed you how there is probably more room still in your life to grow. Y le mostré cómo hay en su vida todavía lugar para crecer. But often what happens is that we're not allowing God to do what he needs to do Pero lo que sucede muchas veces es que no le permitimos a Dios que haga lo que Él tiene que hacer in our lives en nuestras vidas, to fill us with his full potential. para que Él nos llene de su potencial completo. Do you know that God has a purpose for your life? Tú sabes que Dios tiene un propósito para tu vida. Do you know that? Lo sabes. God has a purpose and a plan for your life. Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. And the best thing that you can do for your life Y lo mejor que tú puedes hacer para tu vida is to yield to God's purpose and plan for your life. es rendirte al plan y el propósito de Dios para tu And vida. it's to put no hindrances, Y es el no poner ningún tipo de obstáculos. nothing that will keep you from your full potential. Nada que te pueda mantener fuera o lejos de tu potencial completo. Some of us have limited our potential. Algunos de nosotros hemos limitado nuestro potencial. Some of us, for whatever reason, we believe that we have learned as much as we can learn. Algunos de nosotros pensamos por alguna razón u otra que ya hemos aprendido todo lo que íbamos a aprender. And we have decided to limit our education. Hemos decidido limitar nuestra educación. Some of us have limited our ministry. Algunos de nosotros hemos limitado nuestro ministerio. We've said, God, I want you to use me, Hemos dicho, Señor, yo quiero que tú me uses, but only up to this point. pero solo hasta este punto. And what I'm recommending today Y lo que yo estoy recomendando hoy is that you not be satisfied es que no estés satisfecho with only living at half of your potential, con solo vivir a la mitad de tu potencial, but growing to your full potential. sino que crezcas a tu potencial completo, Letting God do everything he wants to do with you. permitiéndole a Dios que haga todo lo que Él quiere hacer contigo. And then last week, Y la semana pasada we talked about one of the things that hurts us hablamos de algunas de las cosas que nos lastima o nos hiere, is sometimes our own lack of humility. y es muchas veces nuestra falta de humildad propia. And we talked about how we need to have a humble heart Y hablamos de cómo necesitamos tener un corazón humilde if God is going to accomplish his full potential in our lives. si es que Dios va a poder cumplir su propósito completo con nuestras vidas. Today we're going to take it further. Y hoy lo vamos a llevar un poquito más allá. We've been going through the life of Saul, Hemos estado yendo a través de la vida de Saúl, King Saul, el rey Saúl, who wasn't the greatest king, quien no fue el más grande rey, but could have been. pero podía haberlo sido. God had to get someone else Dios tuvo que buscar otra persona who would fulfill his complete potential. quien lograría cumplir su propósito completo. King David. El rey David. You see, King Saul had the opportunity, El rey Saúl tuvo la oportunidad, but he only reached to a certain point. pero él solamente alcanzó hasta un punto. He allowed for arrogance Él permitió que la arrogancia to get over his life. tomara control de su vida. He let insecurity Él permitió que la inseguridad take a hold of his life. tomara control de su vida. And these were the Y things estas fueron las cosas that limited his potential. que limitaron su potencial. And today I want to talk about another thing that limited King Saul's potential. Y hoy yo quiero hablar de otra cosa que limitó el potencial del rey Saúl. And that was his obedience. Y eso fue su obediencia. I want to tell you, you can't meet your full potential Yo quiero decirte que tú no puedes lograr tu potencial completo without complete obedience to God. si no tienes obediencia completa a Dios. If we're going to let God do everything he wants to do in our lives, Si vamos a permitir que Dios haga todo lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, we can't just give him a half obedience. no podemos darle media We obediencia. can't just give him conditional obedience. No podemos darle obediencia condicional. But we've got to give him full
full obedience. sino que tenemos que darle la obediencia completa. Again, I'm not talking about just being a mediocre Christian. Yo no estoy hablando de ser un cristiano mediocre. If you want to just be a mediocre Christian, Si tú quieres ser un cristiano mediocre, live a mediocre life, vivir una vida mediocre, if you just want to live in mediocrity, si quieres vivir en mediocridad, then maybe this message is not for you. entonces quizás este mensaje no es para ti. But I'm talking to people that want more. Pero yo estoy hablando a las personas que quieren más. People that want to see God do more in their lives. Personas que quieren ver a Dios haciendo más en sus If vidas. you want to see God do more in your life. Si tú quieres ver a Dios hacer más en tu vida. And by the way, let me let you know that God wants to do more in your life. Y por cierto, déjame decirte que Dios quiere hacer más en tu vida. That God is not satisfied where you're at. Que Dios no está satisfecho donde tú But that estás. God wants to outpour more upon you. Sino que Dios quiere derramar más sobre ti. And some of you are saying, oh, that sounds too complicated. Y algunos de ustedes digan, eso suena muy I complicado. already have a 9-to-5 job. Ya yo tengo un trabajo de 9 a 5. I don't need any more responsibilities. Yo no necesito más Let me responsabilidades. tell you, God can do more with you even with your current schedule. Déjame decirte que Dios puede hacer aún mucho más contigo, aún con tu horario actual. Because it's not about you. Porque no se trata de ti. It's about what he can accomplish through you. Se trata de lo que Él puede lograr a través de ti. And all you really have to do, Y todo lo que tú tienes que hacer, you don't necessarily have to do more, no tienes que necesariamente hacer más, but you have to yield more. sino que tienes que rendirte más. And the one thing Y la cosa that we need que necesitamos is complete obedience. es obediencia completa. I'm going to tell you the story in 1 Samuel chapter 15. Yo te voy a contar la historia que se encuentra en 1 de Samuel capítulo 15. In 1 Samuel chapter 15, En 1 de Samuel 15, God gives a command to King Saul. Dios le da un mandato al rey Saúl. It was to eliminate the Amalekites. Era el eliminar a los amalecitas. It was to eliminate them completely. Era eliminarlos por completo. Everyone, Todos. even their children, their women, their men. Incluía a los niños, las mujeres, los hombres. It even included their animals. Aún incluía a los animales. God said, I want you to eliminate them. Dios le dijo, yo quiero que los elimines. Now, some of us would have a problem with this story. Ahora, algunos de nosotros tendríamos problema con esta historia. We would see this as genocide. Miraríamos esto como genocidio. But I want us to put things into context. Pero quiero que lo pongamos en contexto. This was God's judgment upon the Amalekites. Este era el juicio de Dios sobre los amalecitas. And there was a reason why God was judging them. Y había una razón por la que Dios los estaba juzgando. To the degree that he told Saul, I want you to eliminate all of them. Al punto que Dios le dijo a Saúl, yo quiero que los elimines por completo. Now, I can't give you an exact number, Yo no te puedo dar un número exacto, but somewhere between 400 to maybe 1,000 years pero aproximadamente entre 400 y 1000 años before, antes de esto, the Amalekites, los amalecitas they had battled against Israel. habían peleado contra Israel. They had attacked them. Los habían atacado. After they came out in the Exodus, En el Éxodo they were in the wilderness. estaban en el desierto And in the wilderness, y allá en el desierto the Amalekites took advantage and attacked them. los amalecitas tomaron ventaja de esto y los atacaron. They went and attacked the people of God. Fueron y atacaron el pueblo de Dios. What's really sad about it Y lo que es triste al respecto is that not only were they vulnerable as a people, es que no solamente eran vulnerables como pueblo, but the Amalekites actually attacked the most vulnerable upon them. pero los amalecitas atacaron aún a los más vulnerables entre el pueblo. That's what the Bible tells us. Esto es lo que la Biblia nos dice. It doesn't tell us who the most vulnerable were, No nos dice quiénes fueron los más but vulnerables, you can imagine who the most vulnerable people would have been. pero te puedes imaginar quiénes eran los más It vulnerables. probably would have been the women and children of Israel. Probablemente eran las mujeres y los niños de Israel. It was probably the elderly, Era probablemente los ancianos. maybe those that were even sickly. Quizás también aquellos que estaban enfermos. The Amalekites attacked the people of God. Los amalecitas atacaron al pueblo de Dios. And in Deuteronomy, Y en Deuteronomio, God tells them, Dios le dice, remember the Amalekites. acuérdense de los amalecitas. Because God wasn't going to let them get away with that. Porque Dios no iba a permitir que se salieran con la suya. God was going to judge them. Dios los iba a juzgar. But this is the great God that we have. Pero este es el Dios grande que nosotros tenemos. The loving, the patient God that we have. El
Dios amoroso y paciente que tenemos. That he didn't judge them immediately, Que Él no los juzgó inmediatamente, but he gave them time. sino que les dio tiempo. And it's almost about 1,000 years later Y es casi 1000 años más tarde, when God tells Saul, King Saul, cuando Dios le dice al rey Saúl, now's the time ahora es el to tiempo judge the Amalekites. para juzgar a los And I want you amalecitas. to eliminate all of them. Y quiero que los elimines a todos. I want you to understand a couple of things. Quiero que entiendas un par de Because cosas. some of us might say, well, that's a God of genocide. Porque quizás tú digas, eso es un Dios de genocidio. I would agree with you, except Y yo estaría de acuerdo contigo, excepto that God is the giver of life. que Dios es el dador de la vida. And as the giver of Y life, como el dador de la vida, he also gets to choose when he takes life. Él también tiene la opción de escoger cuando la quita. One day we will breathe our last breath. Un día nosotros vamos a respirar nuestro último aliento We're going to go for it. y vamos a tratar de And respirarlo we're not going to be able to y take no it. vamos a poder tomarlo. But we can't complain Pero no nos podemos quejar because it is God who has given us that life. porque es Dios que nos ha dado esa vida. He's also a good judge. Él también es un juez bueno, He's a fair judge es un juez justo, to the degree al grado that he would give them about 1,000 years to repent. que les da aproximadamente 1000 años para arrepentirse. Here's the thing about sin. Ahora, aquí está la cosa sobre el pecado. We will be judged for our sin. Nosotros seremos juzgados por nuestros And pecados. this is why he sent his son Jesus. Y es por eso que Él envió a su Hijo Jesús. Because Jesus, when he died, Porque Jesús cuando murió, he took away the punishment of our sin. Él llevó el castigo de nuestro So pecado. you need to understand that God, being the fair judge that he is, Así que tú tienes que entender que Dios, siendo el juez justo que Él es, he will judge sin. Él va a juzgar el pecado. The only reason why Christians Y la única razón por la que los cristianos will escape God's judgment, se van a escapar del juicio de Dios, at least in that sense, tan siquiera en ese sentido, is because we have turned to Jesus. es porque nos hemos tornado a Jesús. We've put our trust in Jesus Hemos puesto nuestra confianza en Jesús to save us and rescue us. para que nos salve y nos rescate. Jesus took our judgment Jesús tomó nuestro juicio when he died on the cross. cuando Él murió en la cruz. But let me continue with this story. Pero déjame continuar con la historia. What happened here? ¿Qué pasó aquí? Very simple. Muy sencillo. God tells King Saul, Dios le dice al rey Saúl, I want you to eliminate the Amalekites. quiero que elimines a los amalecitas. Saul says, yes, we're going to go. Saúl dice, sí, lo vamos a We're going to hacer. go with our army Vamos a ir con nuestro ejército and we're going to take care of business. y vamos a tomar cuidado de este negocio. But as he's fighting against the Amalekites, Pero mientras está peleando con los amalecitas, he doesn't obey God completely. él no obedece a Dios por completo. He decides that he will save the king. Él decide que va a guardar o salvar al rey. So now he takes the king captive. Ahora él toma al rey de cautivo And he also decides y también él decide that all the animals and all the spoils of war, que todos los animales y todos los despojos de la guerra, he says, I'm going to keep them. él dice, me voy a quedar con ellos. We're going to keep those. Nos vamos a quedar con ellos. He gave God half obedience. Le dio a Dios mitad de obediencia. Anybody ever been there? ¿Alguien ha estado ahí? Don't No. raise your hand. No levanten la Don't- mano. Don't. That wasn't a trap. No era una trampa. That was just a reflection. Simplemente una reflexión. Anybody been there? ¿Alguien ha estado ahí? Amen. I've been there. Yo he estado ahí. I've given God half obedience. Donde le he dado a Dios la media obediencia. Or what I'd like to call a customized obedience. O lo que quiero llamar una obediencia personalizada. Anybody given God a customized obedience? ¿Alguien le ha dado a Dios una obediencia personalizada? When I was a younger man, Cuando yo era un joven, I didn't have my driver's license just yet. todavía no tenía mi licencia de manejar. I only had my permit, Solamente tenía el permiso. but I found a good deal on a car. Pero encontré un buen negocio en un auto. It was a little Ford Escort. Era un Ford Escort. Anybody ever seen a Ford Escort? ¿Alguna vez han visto un Ford Escort? Had a little hatchback in the back. Era un hatchback. And so I had a little Ford Escort that I bought for $200. Y tenía el Ford Escort que compré por $200. Even then, it was a good deal. Y aún en ese tiempo era un buen negocio. But there's a reason you get a deal like that. Pero hay una razón por la que obtienes un negocio Amen. así. Amén. Nobody just gives you a really nice car for $200. Nadie te da un buen carro por $200. It had one little flaw. Tenía un poquito de problema. And this is before this was a feature in cars, by the way. Y esto es antes de que era algo que venía en los autos. As soon as I drove up to a red light, Tan pronto yo llegaba a una luz roja, my car would shut off. mi carro se apagaba.
I never knew that would someday be a feature in vehicles. Yo no sabía que eso alguna vez sería algo que vendría en los autos. But I was the first one to have one of those cars. Pero yo fui el primero que tuve uno de esos autos. And I had to turn on the car every single light. Y en cada luz yo tenía que encender el auto. But here's the issue. Pero aquí está el problema. I had the car and I only had a permit. Y yo tenía el auto y solo tenía el permiso. And my dad told me, Y mi papá me dijo, I will only let you buy this car yo solo te voy a permitir comprar el auto if you promise not to drive it si me prometes no manejarlo until you have your license. hasta que tengas la licencia. How many of you believe that I obeyed that to the T? ¿Cuántos creen que yo obedecí eso al punto? No way. No, claro No que no. way. Claro Actually, que no. one day, Más bien, un día I took the car without permission me llevé el carro sin and I went to permiso pick up my then girlfriend. y fui a buscar a la que en ese tiempo era mi novia. By the way, she's still my Y girlfriend todavía, por cierto, es mi because we novia. never really broke up. Porque nunca nos We dejamos, just added marriage to it. sino que añadimos el matrimonio So she's encima. still my girlfriend. Así que ella toma, como quiera es We aún still date mi each novia. other. Salimos en citas. So I went out with my girlfriend and I picked her up in my car. Así que fui y busqué a mi novia en mi carro y salimos. Not the best looking car, No el carro más bonito, but it's a car. pero era un auto. And as I'm driving with her, Y mientras voy manejando con ella, my dad was a school bus driver. mi papá manejaba los autobuses de las So escuelas. he was always on the road. Así que él estaba siempre en la calle. And one day, as he stopped at a stop sign, Y un día cuando él está en un pare, here come I with my girlfriend aquí vengo yo con mi novia driving right across him. manejando enfrente de él. I customized my obedience. Yo personalicé mi obediencia. I said, Dad, I am going to obey you, Yo dije, Dios, papi, yo te voy a obedecer, but only when you're home. pero solo cuando tú estés en la casa. If you're not home Si tú no estás en la and I casa can do things my y way, yo puedo hacer las cosas a mi manera, I will do it. yo las voy a hacer. My dad took it easy on me. Mi papá lo tomó fácil conmigo. We locked eyes as I drove past him, by the way. Mientras yo iba caminando, pasando por enfrente de él, nuestros ojos se cruzaron. But thankfully, my dad was gracious, Pero gracias a Dios que mi papá me mostró gracia and he simply laughed it off. y simplemente se rió. And we still laugh about it to this day. Y aún hasta este día nos reímos al respecto. But I was customizing my obedience. Pero yo estaba personalizando mi obediencia. Many of us do that. Y muchos de nosotros hacemos esto. So King Saul, El rey Saúl, he didn't completely eliminate the Amalekites. él no eliminó por completo a los amalecitas. He let the king live. Él permitió que el rey viviera. He took the animals. Él tomó los animales. God speaks to Samuel the prophet, Dios le habla al profeta Samuel and he tells him, y le dice, Saul has done an evil thing in my sight. Saúl ha hecho lo malo delante de mis ojos. Because in God's sight, Porque en los ojos de Dios, a customized obedience la obediencia personalizada or half obedience o media obediencia or delayed obedience, o obediencias atrasadas, God considers it to be disobedience. Dios los reconoce como You desobediencia. can't just tell God, I'm going to obey you later, Tú no puedes decirle a Dios, te voy a obedecer más luego. or I'm going to obey you the way that I want to obey. O decirle, yo te voy a obedecer como yo quiera. If we do that, Si hacemos esto, God considers it to be disobedience. Dios lo considera como So desobediencia. God was upset with King Saul, Así que Dios estaba molesto con el rey Saúl and because of that action, y por esas acciones King Saul could no longer be the king. el rey Saúl ya no podía ser más el rey. Samuel confronted King Saul. Samuel confronta al rey Saúl And it's some funny things that happen. y pasan algunas cosas medias And we're going to interesantes. talk about them. Y vamos a hablar de esto. But I want you to know a few things about customized obedience. Pero yo quiero que sepas ciertas cosas sobre la obediencia personalizada. The major thing that I want you to know Y lo más grande que yo quiero que sepas is that we cannot fulfill our full potential es que no podemos cumplir nuestro potencial completo if we're constantly customizing our obedience. si estamos constantemente personalizando nuestra Now, obediencia. please don't get mad at me. Ahora, por favor, no se molesten conmigo. I shared the topic for today Yo compartí el tópico de hoy with two people, con dos personas and both people gave me a little bit of an ouch type of reaction. y las dos personas me dieron una respuesta de ouch. I'm not here to beat you up. Yo no estoy aquí para pegarte. I know you've customized your obedience. Yo sé que tú has personalizado tu How do obediencia. I know that? ¿Cómo yo lo sé? Because I follow you everywhere. Porque yo te sigo donde quiera. No, I don't. No, no lo hago. I just know it's human nature. Lo sé porque es la naturaleza humana. We all do it.
todos lo hacemos. I've done it. Lo he hecho yo. I know you've done Yo it. sé que tú lo has hecho. Damelis has done it. Pastor Rob has done it. We've all done it. Todos lo hemos hecho. But here's, this message is not about accusing you. Pero este mensaje no es para acusarte. This message is about helping you. Este mensaje es para ayudarte. About helping you to not customize your obedience. Es para ayudarte a que no personalices tu So obediencia. that you can live in the full potential that God has called you to live. Cosa de que puedas vivir en el propósito completo que Dios quiere que tú But vivas. I want to show you what half obedience or customized obedience does to us. Pero yo quiero que tú veas qué hace con nosotros una obediencia personalizada. The first thing that it does Lo primero que hace is that it honors ourselves es que nos honra a nosotros mismos while dishonoring God. mientras deshonra a Dios. In fact, what it does is that it removes God from the throne. Más bien lo que hace es que quita a Dios de su trono. Every time we disobey God, Cada vez que desobedecemos a Dios, we say, God, decimos, Dios, I need you to step off the throne for a minute, necesito que te bajes del trono por un minuto and I need to put myself on the throne. y necesito yo sentarme en el Because I trono. don't want to obey you. Porque no te quiero obedecer I a don't ti. want to do it the way you've told me No to do quiero it. hacerlo de la forma que tú quieres que yo lo I want haga. to do it the way I want to do it. Yo quiero hacerlo a mi manera. Maybe you had a conflict with someone at work, Quizás tuviste un conflicto con alguien en el trabajo and you know that the Bible says y tú sabes que la Biblia dice that if someone slaps you, que si alguien te golpea, you give them the other cheek, tú le das el otro lado and you say, God, y tú dices, Dios, I know that's the way you would want me to do it, yo sé que esa es la forma en que tú quieres que yo lo but I haga, need you to get off the throne pero necesito que te bajes del because trono I'm not about to give them my other cheek. porque yo no estoy a punto de darle mi otra mejilla. If anything, I'm going to get their cheek. Si más bien lo que voy a es buscar la de I'm ellos. going to go Old Testament on them, Yo me God. voy a ir el Antiguo An Testamento, eye for an eye un ojo por and a ojo tooth for a y tooth. diente por diente. So, Lord, I need you to get off the throne Así que Dios, bájate del trono so I can place myself there. para que yo me pueda poner a mí mismo allí. Maybe I'm driving, Quizás estoy manejando running a little late for work. un poquito tarde para el trabajo. Lord, Señor, I know you say yo sé que tú I need dices to obey the laws of the land, que tengo que obedecer las leyes but de la just for a tierra. moment, God, Pero por un momento, Dios, I'm running really late. estoy bien tarde. I need you to get off the throne, Necesito que te bajes del and trono. I need to put myself on the throne, Necesito yo ponerme en el and trono I need to obey myself y necesito obedecerme a mí mismo over you. por encima de ti. I'm preaching to the wrong church. Le estoy predicando a la iglesia These people equivocada. have never done this. Esta gente nunca lo han hecho. I should go to a church in New York somewhere. Debería ir a una iglesia en Nueva York en algún sitio. Here's the thing. Aquí está la cosa. When we choose to obey self over God, Cuando decidimos obedecernos a nosotros mismos por encima de Dios, we're telling God we know better. le estamos diciendo a Dios, yo sé mejor que tú. And we're telling God I don't need to obey you. Y le estamos diciendo, no necesito obedecerte, I'm going to obey myself. me voy a obedecer a mí mismo. And the problem with that Y el problema con esto is that there are consequences. es que hay consecuencias. When we do things our way Cuando hacemos las cosas a nuestra manera, instead of God's en way, lugar de hacerlas en la forma de Dios, there will be consequences. van a haber And we consecuencias. will need to deal with those consequences. Y vamos a tener que lidiar con esas And then we wanna consecuencias. pray. Y después queremos orar. Pastor, pray for me Pastor, ora por mí, because my marriage is in trouble. porque mi matrimonio está en problema. Well, were you being the spouse you needed to be according to the word of God? ¿Estaba siendo tú el cónyuge que estás supuesto a ser de acuerdo a la palabra de Dios? No, not at all. No, para nada. But now I'm in trouble. Pero ahora estoy en And I problema need you to pray for y me necesito que ores por mí so that I don't deal with the consequences. para no lidiar con las consecuencias. Let me tell you something. Déjame decirte algo. If you want good consequences Si tú quieres buenas consecuencias out of your actions, de tus acciones, obey God. obedece a Dios. I love what the late Dr. Charles Stanley used to say. Me encanta lo que decía el doctor Charles Stanley. He says that we obey God Decía, obedecemos a Dios and we leave the consequences to Him. y dejamos las consecuencias a Él. We do it God's way. Lo hacemos de la manera de It may not Dios. seem like the right way, Quizás no se vea como la forma correcta, but let's leave the consequences to Him. pero le dejamos las consecuencias a Let's Él. leave the results to Le Him. dejamos los resultados a Él. Here's the thing. Aquí está. God can only bless us when we do it His way. Dios solo nos puede bendecir cuando lo hacemos a su manera. In verse 12 of chapter 15, El versículo 12 del capítulo 15. this is what the Bible says. Esto es lo que dice la Biblia. Early in the morning, Por la mañana, Samuel got up and went to meet Saul, but he was told Saul has gone to Carmel.
Se levantó muy temprano Samuel y fue a encontrarse con Saúl, pero le dijeron, Saúl se fue a Carmel. What was Saul doing? ¿Qué estaba haciendo Saúl? The Bible says in verse 12, La Biblia dice en el versículo 12. there he has set up a monument in his own honor. Allí se erigió un monumento en su honor. After Saul did what he needed to do, Después que él hizo lo que él tenía que hacer, he's thinking, I won the war. él está diciendo, yo gané la guerra, I've got the victory. tengo la victoria. Now let me set for myself Ahora voy a levantar para mí mismo up a monument. un monumento. Because when we disobey God, Porque cuando desobedecemos we a have no Dios, problem honoring ourselves. no tenemos problema honrarnos a nosotros And mismos. there is Saul Y ahí está Saúl, setting up a monument for levantando himself, un monumento para sí mismo, saying, I have been the victor. diciendo, yo he sido el ganador, Mine is the glory. la gloria es mía, This is my achievement. esto es mi logro. You need to understand there's so much danger in that. Tienes que entender que hay tanto peligro en esto. So many times we have people setting up monuments to themselves. Muchas veces tenemos gente que están levantando monumentos a sí mismo. Had Saul had the right heart, Si Saúl hubiera tenido el corazón correcto, had Saul done the right thing, si él hubiera hecho lo correcto, instead of setting up a monument, en lugar de levantar monumentos, he would have been raising up an altar, él hubiera estado levantando un altar, thanking God for what God had completed dándole gracias a Dios por lo que él había and for hecho, what God had done. por lo que él había logrado. You know that when you set yourself up on the throne, Cuando tú te pones a ti en el trono, you're essentially doing what Lucifer intended to do. estás prácticamente haciendo lo que Satanás trató de hacer, lo que Lucifer quiso hacer. Isaiah 14:13 says this, En Isaías 14:13 dice, speaking about Satan himself. que está hablando aquí de Satanás mismo. You said in your heart, I will ascend to the heavens. I will raise my throne above the stars of God. Y dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Let me tell you, disobedience is demonic. La desobediencia te quiero decir que es demoníaca. I know we don't see it that way. Y yo sé que no lo vemos de esta forma. But the Bible says that rebellion is like witchcraft. Pero la Biblia dice que la rebelión es como la brujería. And when we decide to disobey God, Y cuando decidimos desobedecer a Dios, who are we obeying? ¿a quiénes estamos obedeciendo? If we're disobeying God, Si estamos desobedeciendo a who are we Dios, being influenced by? ¿por quién estamos siendo I'm influenciados? going to tell you it's not God. Yo te voy a decir que no es And it's Dios certainly not the Spirit of God. y no es el Espíritu de Dios. So I'll let you come to the conclusion Así que te dejo que llegues a la conclusión as to who is influencing your disobedience. sobre quién es que está influenciando tu desobediencia. We need to understand Tenemos que entender that when we are disobeying God, que cuando estamos desobedeciendo a we're Dios, doing the same thing that Lucifer attempted to do. estamos haciendo lo mismo que Lucifer trató de hacer. Jesus says, you don't even love me unless you do what I've commanded you to do. Jesús dijo, ustedes no me aman si no obedecen mis mandamientos. He says in John 14:15, En Juan 14:15, if you love me, él dice de esta forma, si ustedes me aman, keep my commands. ustedes obedecerán mis mandamientos. For those of us that are parents, Para aquellos de nosotros que somos padres, we understand this very well entendemos esto muy bien, because we feel porque nosotros nos sentimos unloved by our children que no somos amados por nuestros hijos when they disobey us. cuando ellos nos desobedecen. Amen? Amén. Because we know Porque sabemos that if our children loved que us, si nuestros hijos no amaran, they would obey. ellos And obedecerían. it's the same thing with us and God. Y es la misma cosa con nosotros y Dios. You need to understand God cannot fully bless you Tienes que entender que Dios no te puede bendecir por completo, unless you're fully committed to obeying Him. a menos que estés comprometido por completo a In obedecerle. Deuteronomy 28, verses 1 and 2, En Deuteronomio 28 del 1 al 2, Moses tells the Israelites, Moisés le dice a los israelitas, if you fully obey the Lord your God, carefully follow all His commands I give you today, dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que te doy hoy, the Lord your God will set you on high above all the nations of the earth. Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. When we obey, Cuando obedecemos, we don't have to exalt ourselves. no tenemos que exaltarnos a nosotros We don't have to mismos. set up monuments for ourselves. No tenemos que levantar monumentos para We don't have to nosotros. let people know how great we are No tenemos que dejarle saber a la gente qué tan grandes somos. because God starts raising us up.
Porque Dios comienza a levantarnos. He told the Israelites, Él le dijo a los israelitas, if you fully obey my commands, si por completo me obedecen, then God will exalt you. entonces Dios los va a exaltar. See, it's a beautiful thing. Es algo hermoso. When all you do is sit back Cuando lo que tú haces es sentarte and you obey God. y obedeces a Dios. I know it sounds easy. Yo sé que suena fácil. I know it sounds simple. Yo sé que suena simple. But it is that easy and it is that simple. Pero es así de simple y así de If you sencillo. want God to exalt you, Si tú quieres que Dios te exalte and God wants to exalt y you. Dios quiere exaltarte, God wants to see, He wants people to see His glory shining through your life. Dios quiere que la gente vea su gloria brillando en tu vida. But the only way God can do that Pero la única forma que Dios lo puede hacer is when you obey Him. es cuando tú le obedeces. And when you don't customize your obedience, Y cuando no personalizas tu but obediencia, when we obey Him fully. sino que le obedecemos por completo. The second thing that customized obedience does in our lives La segunda cosa que la obediencia personalizada hace en nuestras vidas is that it corrupts us. es que nos corrompe, It damages us. nos daña. Verse 17 of 1 Samuel 15 says this. El versículo 17 de Primera de Samuel 15 dice, Although Samuel is saying to Saul, sorry. y esto es Samuel hablándole a Saúl. Samuel said, although you were once small in your own eyes, did you not become the head of the tribes of Israel? Dice, ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? When Samuel confronts Saul, Cuando Samuel confronta a Saúl, he said, the Lord anointed you king over Israel. él le dice, fue el Señor quien te ungió como rey de Israel. When did God make him king over Israel? Cuando Dios lo hizo rey de Israel, We go back to humility. vamos otra vez a la humildad. It was when Saul saw himself as small in his own eyes. Fue cuando Saúl se vio pequeño en sus propios ojos. You need to understand that disobedience Tienes que darte cuenta que la desobediencia slowly corrupts us. nos va corrompiendo poco a poco. It goes messing us up. Nos va haciendo daño. Saul was humble. Saúl había sido humilde. He started out in humility. Comenzó en humildad, But now he is starting to put himself on the throne. pero está comenzando a ponerse a sí mismo en el trono And he's starting to be a different type of king. y está comenzando a ser un tipo de rey diferente. Disobedience is coming upon his life. La desobediencia está viniendo sobre su vida And now it's taking him to a place of pride. y lo está llevando a un lugar de orgullo. It's that same pride Es ese mismo orgullo that God stands against. contra el cual Dios se levanta, But it was all of that disobedience pero fue toda esa desobediencia that led him to that pride. que lo llevó a ese orgullo. And we shortcut our ministries, we shortcut our lives when we decide to do it our way. Y estamos haciéndole cortes a nuestro ministerio y a nuestra vida cuando hacemos esto. Here is Saul, Aquí está Saúl. now filling himself up Está llenándose a sí mismo with pride. con orgullo. Why? ¿Por qué? Because he was starting to make wrong decisions. Porque había comenzado a hacer decisiones Because he incorrectas. started dethroning God. Porque comenzó a bajar a Dios del trono. And it's only a matter of time Y era simplemente cuestión de tiempo before we start telling God, get off the throne all the time. hasta que comencemos a decirle a Dios que se baje del trono todo el tiempo. So finally we get to the point Hasta que llegamos al punto where we start believing the throne is ours. de que comenzamos a pensar que el trono es nuestro. And then we're wondering why God wants to get back on the throne. Y comenzamos a preguntarnos por qué Dios se quiere volver a sentar en el trono. And many of us, Y muchos de nosotros, even Christians, aún cristianos, we're the ones sitting on the throne. somos nosotros los que estamos sentados en el trono. We say, God, we'll give you some obedience. Y decimos, Señor, te voy a dar un poco de We'll obediencia. act like Christians. Voy a actuar como We'll cristiano. dress like Christians. Me voy a vestir como cristiano. We'll look like Christians. Me voy a parecer a un We'll talk cristiano. like Christians. Hablaré como But cristiano. we'll remain on the throne. Thank you very much. Pero me mantendré en el trono. Muchísimas gracias. And there's constantly a preacher coming back Y siempre hay un predicador regresando telling you get off the throne. que te dice, bájate del trono. Somebody here might even be mad at me right now Quizás alguien aquí esté enojado for conmigo ahora suggesting that they should be coming off the throne. por sugerir que usted debería bajarse del trono. I'll do it my way. Yo lo haré a mi manera. And even Christians, they sit in the throne for so long Y hay cristianos que están sentados en el trono por tanto tiempo that they start believing this is mine. que comienzan a pensar, esto es mío. Now all of a sudden pride fills your heart Ahora el orgullo llena tu corazón and you become your own God. y te conviertes en tu propio Dios.
then you start doing things your own way. y comienzas a hacer las cosas a tu propia And your manera. prayer life Y tu vida de is no oración longer. ya no está. You're no longer reading the Word of God. Ya no estás leyendo la palabra. Because why read the Word of God? Porque para qué leer la palabra. You live according to your own word anyways. Tú vives de acuerdo a tu propia palabra como Or quiera. why pray for God to intervene? ¿Y para qué orar para que Dios intervenga? Are you even going to do what God tells you to do? ¿Harías tú lo que Dios te mande hacer? You see, when you start giving God customized obedience, Cuando comienzas a darle a Dios obediencia personalizada, just this little temporal obedience, una obediencia temporera, doing it your way, haciéndolo a tu manera, it corrupts you, te corrompe, takes you to a place of pride. te lleva a un lugar de orgullo. I want to read to you what Proverbs 11:2 says. Yo quiero decirte lo que dice Proverbios 11:2. When pride comes, then disgrace, Con el orgullo viene la deshonra, but with humility comes wisdom. pero con la humildad viene la sabiduría. Proverbs 15:33 says this. Proverbio 15:33 dice, It says, wisdom's instruction is to fear the Lord. el temor del Señor imparte sabiduría. Wisdom tells you, fear the Lord. La sabiduría te dice que temas al Señor. Have reverence for the Lord. Ten reverencia por el Señor. Obey the Lord. Obedece al Señor. And humility comes before honor. Y la humildad viene antes que el honor. When we're trying to seek our own honor, Cuando estamos tratando de buscar nuestro propio honor, we're ruining what God wants to do naturally. estamos arruinando lo que Dios quiere hacer naturalmente. Can I tell you, God wants to bless you. Te puedo decir, Dios quiere bendecirte. But what happens is too often we're the ones that get in the way of our own blessing. Pero lo que sucede es que muchas veces nosotros mismos nos ponemos en el camino de nuestra propia bendición. With pride, Con el orgullo, with disobedience. con la desobediencia. If today Si hoy you left this place tú sales de este lugar and you said, I'm just going to be committed to two things y dices, yo me voy a comprometer a dos cosas. when it comes to my Christian faith. Cuando se trata de mi fe cristiana. If you said today, go ahead. Si hoy tú dijeras, If you said, I'm going to be committed to si humility, tú dijeras, me voy a comprometer a la humildad and if you said today, I'm going to be committed to obedience, y me voy a comprometer a la obediencia, it would make the world of a difference in your life. esto haría una gran diferencia en tu vida. You'll be able to see God do things that He cannot do with your life right now. Tú podrías ver que Dios hará cosas que Él no puede hacer con tu vida I ahora don't know how you're mismo. going to translate this, No sé cómo lo voy a traducir lo próximo que Él va a decir. but I can tell you this. Pero te puedo decir There's a esto. phrase that my friend says, and I love it. Hay una frase que mi amigo dice y me encanta. He says, God can't bless no mess. Dios no puede bendecir un desastre. He can't bless it. Él no lo puede bendecir. When you do it your way, Cuando tú le haces las cosas de tu and, manera and it's all messed up, y está todo revolcado, He can't bless it. Él no lo puede bendecir. When you do things your way, Cuando tú haces las cosas a tu manera and relationships break up because of it, y las relaciones se rompen por and ello things don't work out because of it, y las cosas no funcionan por ello, because of our own disobedience, por nuestra propia desobediencia, don't expect that God is going to bless that. no pienses que Dios va a bendecir eso. You did it your way, Tú lo hiciste a tu manera, you bless it your way. tú bendícelo de esa manera. But if you want God's blessing Pero si quieres la bendición de Dios upon your life, sobre tu vida, it doesn't matter how crazy God's way seems to no you. importa cuán locas parecieran los caminos de If you Dios, do it God's way, si lo haces a la manera I de can Dios, guarantee you, yo te puedo you garantizar, will see God's blessing. vas a ver la You bendición will de see Dios. God's blessing. Vas a ver la You may bendición de not Dios. see it today. Quizás no lo veas You may hoy, not see it tomorrow. quizás no lo veas But you will mañana, see the hand of God pero upon your vas life. a ver la mano de Dios sobre tu vida. When we do it the way that God has instructed us to do, Cuando lo hacemos de la forma que Dios nos ha instruido que it lo keeps us hagamos, from corruption. nos mantiene lejos, nos libra de la corrupción. Now we're dealing with a king Ahora estamos lidiando con un rey who used to see himself as small, que antes se veía a sí mismo como pequeño, but now pride and arrogance pero ahora el orgullo y la arrogancia has overtaken his life han tomado su vida simply because he wouldn't obey God fully. simplemente porque no pudo obedecer a Dios por completo. Now, I want to tell you one of the saddest things that happened. Ahora quiero contarte una de las cosas más tristes que pasó. Saul, Saúl, you only have two, yeah. That's it. I want you to know something about Saul. quiero que sepas algo sobre Saúl. Saul was self-deceived. Saúl se engañó a sí mismo. When Samuel confronted him Cuando Samuel lo confrontó and he says, why didn't you obey?
Y él le preguntó, ¿por qué no le obedeciste? You know what Saul said? ¿Tú sabes lo que dijo Saúl? But I did obey. Pero yo lo obedecí. Don't you see me raising up the monument? ¿Tú no me ves que estoy levantando el monumento? If I didn't win against the Amalekites, I wouldn't be doing this right now. Si yo no hubiera vencido a los amalecitas, yo no estaría haciendo esto ahora. He was self-deceived. Él estaba engañado en sí mismo. He believed that he had obeyed God Él creía que había obedecido a Dios fully, por completo. but he had not obeyed God fully. Pero él no había obedecido a Dios por In completo. verses 18 through 20 En los versículos del 18 al 20 is where he does that. es donde él hace esto. I'm not going to read it for Y you, no se los voy a leer, but I do want you to know in verse 20, pero sí quiero que veas que en el versículo 20 Saul does say, Saúl sí dice, I completely destroyed the Amalekites. yo completamente destruí los amalecitas. He was self-deceived. Él estaba engañado a sí mismo. I think that's the scariest place to be. Y yo creo que ese es el lugar más que da más miedo estar, That's the scariest place. que es el lugar de más miedo. I'm being a good Christian, Yo estoy siendo un buen cristiano, but being a good Christian pero ser un buen cristiano, is not as the Bible defines a good Christian, pero no siéndolo como la Biblia lo define que es un buen or cristiano, being a good Christ follower. o siendo un buen seguidor de Jesús, But rather, we have defined Christianity our own way. sino que hemos definido el cristianismo en nuestra propia forma. And now, according to our new definition, Y de acuerdo a nuestra nueva definición, we're being good Christians. estamos siendo buenos cristianos. According to the way that I define a good De Christian, acuerdo a cómo yo defino un buen cristiano, I'm being a good Christian. estoy siendo buen cristiano. That's the scariest place to be. Y eso es de lo más peligroso de estar en el lugar. Because now you're self-deceived. Porque estás engañado en ti mismo. Because if anybody dared to tell you that you're being disobedient, Porque si alguien se atreviera a decirte que estás siendo desobediente, you would say, no way. tú le dirías, claro que I'm no. obeying God. Yo estoy obedeciendo a Dios. But are you obeying God Pero estás obedeciendo a Dios in the way that God wants to be de obeyed? la forma que Dios quiere que tú lo Or obedezcas. are you simply doing it the way you want to do it? O lo estás haciendo de la forma que tú lo quieres hacer. There's two obediences Hay dos obediencias that are que disobediences. son desobediencias. The first one is delayed obedience. La primera es obediencia retrasada. I have some children that are really good with this one. Tengo algunos hijos que son muy buenos en esto. Didn't I ask you to clean your room? Yo no te pedí que limpiaras tu habitación. Yes, I was going to do it. Sí, yo lo iba a hacer. You didn't give me enough time. No me diste suficiente tiempo. But bro, I asked you last week. Pero yo te lo pedí la semana pasada. Yeah, I'm going to get to it. Sí, ya lo voy a limpiar. Delayed obedience Obediencia atrasada is disobedience. es desobediencia. Let's get that straight. Vamos a entender esto claro. I'm going to do it your way, God. Lo voy a hacer a tu manera, But Dios. let me just do this one more time this way. Pero déjame hacerlo de esta forma una vez más. Well, you can't live up to your full potential that way. No vas a lograr tu potencial completo de esa I forma. want you to live up to your full potential. Yo quiero que logres tu potencial So when completo. God says to do something, Así que cuando Dios te diga que you hagas do it algo, when God said to do it. tú lo haces cuando Dios te dice que lo You hagas. don't get to pick and choose Tú no puedes estar escogiendo when you want to do it. cuándo lo vas a hacer. I'm going to do it later. O lo voy a hacer más tarde. No. You do it now. No, lo haces ahora. He is a sovereign God. Él es un Dios soberano. And if he is Lord over your life, Y si Él es el Señor de tu then vida, you do it now. entonces lo haces You ahora. obey in the moment. Obedeces en el momento. The other disobedience La otra desobediencia, that appears like obedience que pareciera obediencia, is when we do it to a point. que es cuando lo hacemos hasta cierto punto. Just before preaching this message, Justo antes de predicar ese mensaje. last night as I was just kind of thinking about the message one last time, Anoche mientras estaba meditando en la palabra una vez más, I said I need to live this out myself. yo dije, tengo que hacer esto yo mismo. Because listen, it's so easy to get off the rails here. Porque es tan fácil salirse de la riel. And I made a commitment. Y yo hice un compromiso. Tomorrow morning, Dije, mañana en la mañana I'm going to do 65 on 287. voy a ir a 65 millas en la 287. I caught myself. Y yo me encontré, I hope no one here is a police officer. y yo espero que aquí ninguno sea un oficial de la policía, But 287 was wide open. pero la 287 estaba abierta. When do you see 287 like that? ¿Cuándo ustedes ven en la 287 así? Wide open. Así, abierta. All mine. Todita para mí. I was doing 85. Iba a 85. I told my son, oh,
I messed up already. Y yo le digo a mi hijo, ya la embarré. I gotta do 65. Tengo que ir a 65. And he said, Dad, no, you need, as long as you're within 10 miles over the speed limit, it's okay. Y mi hijo me dice, no, mientras estés a 10 millas del límite está bien. And we're going to have a talk later about Y después that. vamos a tener que tener una conversación al respecto. And I said, no, I'm customizing my obedience. No, estoy personalizando mi obediencia. I can't do it. No puedo hacerlo. So I with everything I could, Con todo lo que yo pude, I came down to 65. bajé a 65. As soon as I was convicted by the Spirit of Tan God, pronto el Espíritu Santo me convenció. I put on the brakes Puse los frenos and I said, I gotta go y dije, 65. tengo que ir a 65. Boy, that was tough. Pero fue difícil. That was tough. Fue difícil. But I made it Pero lo hice to 67. a 67. I know I'm being playful and joking a little bit with Y yo that. sé que estoy jugando con esto. And I do think that you please drive with the flow of traffic because it's impossible to do 65 on 287. Y yo sí te digo, ve con el fluir del tráfico porque es imposible hacer 65 a la With 287. all the lanes open, Cuando están todas las líneas I abiertas, still had a guy tailgating me on a pickup. aún así tenía un tipo atrás pegadito en una camioneta. And not one, but two of them decided they would do this today. Y no uno, pero dos de ellos decidieron que lo iban a hacer hoy. I'm like, bruh, Y yo digo, pero hermano, I'm on the middle lane. yo estoy en la línea del medio. Let me go. Déjame pasar. Take the left lane. It's all yours. Pasa por el lado izquierdo, es todito tuyo. And I'm going to have a talk with God later Y después voy a tener que hablar con Dios, because I think 65 is something that our government needs to look at. porque creo que 65 es algo que nuestro gobierno tiene que cambiar. But let's be honest, we do customize our obedience. Pero vamos a ser honestos, nosotros personalizamos nuestra obediencia. Sometimes we do it in the small things, Y a veces lo hacemos en las cosas pequeñas, but we allow for it to spill over into some of the bigger issues. pero permitimos que esto pase a las cosas más grandes. And we do it so often Y lo hacemos tan a menudo that we get to a place where we deceive ourselves. que llegamos al punto que nos engañamos a nosotros Saul mismos. was self-deceived. Saúl estaba engañado a sí mismo. He said, Samuel, Él le dice, Samuel, I obeyed God. yo obedecí a Dios. The only thing I brought was the animals. Lo único que yo traje fueron los I did animales. save the king, Sí, perdoné al rey, but I brought the animals pero yo traje los animales so that we can sacrifice them to the Lord. para sacrificarlos a Dios. What a great plan. ¡Qué gran plan! Let's sacrifice all these animals to the Lord. Vamos a sacrificar todos estos animales a Dios. But Samuel replies, Y Samuel le dice, and this is in verses 22 to 23. y estos son del versículo 22 al 23. He says, does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. Y le dice Samuel, se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. God says, I don't need you to give me worship while you're being disobedient. Dios le dice, yo no necesito que me des obediencia, me des adoración o sacrificio mientras estás en desobediencia. I don't need you to worship me with your lips, Yo no necesito que me adores con tus labios, but yet not honor me with your heart. pero no me honres con tu corazón. No, I want you to obey me Yo quiero que me obedezcas in your heart. I want you to obey me en tu corazón. Yo quiero que me and then obedezcas give me the worship. y entonces me des la adoración. But I don't want empty praise. No quiero alabanza I vacía. want the praise that comes from a place of obedience. Quiero alabanza que viene de un lugar de obediencia. He says, do you think that the Lord delights in burnt offerings? Él le dice, ¿tú crees que Dios se complace en holocaustos? Do you think that when we sing to God ¿Tú crees que cuando nosotros cantamos a Dios and when we play our y instruments tocamos nuestros instrumentos, that God is somehow impressed que Dios está de alguna forma impresionado because we had great music porque tuvimos gran or música because we had loud praise? o porque tuvimos adoración en voz alta? No, you know what impresses God? No, ¿tú sabes qué impresiona a Dios? An obedient heart. Un corazón Or when obediente. you are obedient Cuando eres and obediente then
then you give him praise. Y entonces le das That's what alabanza. impresses him. Eso lo That's what impresiona. pleases him. Eso es lo que le He agrada. doesn't delight in empty praise. Él no se agrada en alabanzas huecas. And this is where he says what I told you before. Y aquí es donde él dice lo que dijo antes, In lo que dije antes. in verse 23, El versículo 23. rebellion is like the sin of divination. La rebelión es tan grave como la adivinación. It's like witchcraft. Es como la brujería. And arrogance like the evil of idolatry. Y la arrogancia como el pecado de idolatría. And he tells this to Saul. Y él le dice esto a Saúl. Because you have rejected the word of the Lord. Go ahead. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, He has rejected you as king. Él te ha rechazado como rey. The fastest way to be rejected by God La forma más rápida de ser rechazado por Dios is to be disobedient es el ser desobediente to his word. a su palabra. Is to make up our own type of obedience. Es el crear nuestro propio estilo de obediencia, To customize it, personalizarla, to make it our way. hacerlo de nuestra forma. God rejected Saul as king, Dios rechazó a Saúl como rey and he had to find another one. y tuvo que buscarse He had otro. to find David. Tuvo que buscar a David. Can I tell you, Te puedo decir, what God wants to do, he will do. lo que Dios quiere hacer, Él lo va a hacer. If he can't do it through you, Y si no lo puede hacer a través de ti, he will find someone else. Él va a buscarse otra But persona. he will do it. Pero Él lo va a hacer. Do you really want to live like Saul? ¿Tú quieres verdaderamente vivir como Saúl? Do you really want to be the person ¿Quieres ser tú la persona that God could not use? que Dios no pudo usar? That God could not use because of their disobedience? Que Dios no pudo usar por su Or desobediencia. do you want to be the person ¿O quieres ser la that persona God uses? que Dios usa? Because you were a man or a woman of integrity? Porque fuiste un hombre o una mujer íntegra. Because you obeyed God when he wanted and how he wanted to be obeyed? Porque obedeciste a Dios como Él quiso y cuando Él quiso que obedecieras. Because you realize I'm here to serve you and not the other way around? Porque reconociste que estoy aquí para servirte y no de la otra forma. Do you want to be like King Saul? ¿Quieres ser como el rey Or do you want to Saúl? be like King David? ¿O quieres ser como el rey A David? man or a woman after God's heart? Un hombre o una mujer de acuerdo al corazón de Dios. A man or a woman that God can exalt? Un hombre o una mujer que Dios puede levantar. Not because they were arrogant or filled with pride, No porque eran arrogantes o llenos de orgullo, but because in humility pero sino que porque en humildad they were obedient to God. fueron obedientes a Dios. It's the most beautiful thing. Es lo más hermoso. Have you ever seen anyone ¿Has alguna vez visto a alguien that wasn't that impressive to you, que no fue tan impresionante, but yet you're seeing God raise that person? pero ves como Dios levanta a esa And persona you're seeing that person kind of be lifted up, y ves a esa persona que está siendo levantada and you're wondering, y te preguntas, what does that person have? ¿qué tiene esa persona? I'm going to tell you what they have. Yo te voy a decir lo que tiene. It's probably not something that you can see, Es probablemente no algo que puedas ver, but it's something that God can see. sino que es algo que Dios puede ver. That person is probably living in integrity. Esa persona lo más seguro está viviendo en integridad. There's a good possibility that person is living in complete obedience to God, Hay una gran posibilidad que esa persona está viviendo en completa obediencia a Dios, that they're doing it the way God wants them to do it. que lo están haciendo de la forma que Dios quiere que se haga. I'm going to tell you right now, Y yo te voy a decir ahora, are we perfect people? ¿somos gente perfecta? Absolutely not. Absolutamente no. But Pero, can we obey God ¿podemos obedecer a Dios completely? completamente? The answer is yes. La respuesta es sí. The answer is yes. La respuesta es sí. We can do it. Lo podemos hacer. There will be times Van a haber momentos where you might be convicted donde quizás vas a estar confrontado because you're doing something porque estás haciendo algo and it's not the way God wants you to do it. y no es de la forma que Dios quiere que lo hagas. In that moment, En ese momento, take yourself off the throne, salte tú del trono, repent, and say, arrepiéntete God, I am so sorry. y dile, Señor, I perdóname. need to do it your way. Necesito hacerlo a tu You need to manera. be on the throne. Tú tienes que estar en el Start trono. removing yourself from the throne Comienza a sacarte a ti mismo del trono and continue to leave God on the throne. y continúa permitiendo que Dios se quede en el And when you're trono. tempted to ask him to step off for a minute, Y cuando tengas la tentación de decirle que baje del trono, in those moments when no one can see, en esos momentos donde nadie puede in those verte, moments when you're all alone, en esos momentos que estás in solo, those moments when you think no one's going to find out, en esos momentos donde piensas que nadie se va a dar instead of cuenta, saying, God, can you look the other way for a moment? en vez de decirle, Dios, mira para otro lado Can por you un say, God, I rato, was about to
ask you to get off the throne. Puedes decirle, Dios estaba de But punto I de decirte que te repent. destronara, pero I'm me going to step arrepiento. back Voy a and I'm going to echarme obey hacia you atrás and I'm going to do it the way you want y me te to voy do a it. obedecer y I'm going hacerlo to a tu live out manera. in complete obedience to Voy a God. vivir en obediencia completa a ti. Those are the people Esos son la gente that God can use. que Dios puede usar. Those are the people Estos son la gente that God can raise up. que Dios puede levantar. You know, funny story. ¿Sabes una historia cómica? You know that David ¿Sabes que David wasn't very impressive himself. no era muy impresionante en sí? His brothers thought, Sus hermanos lo vieron. why are you going to pick David? ¿Por qué tú vas a escoger a David? That chump? Ese perdedor, That little guy? ese muchachito, That's the one you're picking? ese es el que tú vas a escoger. Yes, we serve a God Sí, servimos a un Dios that uses the foolish things of this world que usa a lo necio del to mundo put to shame the wise. para avergonzar lo sabio. We use a God Entonces, tenemos un that Dios takes the weak things que toma a lo débil to put to shame the strong. para avergonzar a los fuertes. Because it's not about the thing he's using. Porque no se trata de lo que Él está usando, It's about the God that's using the thing. sino que se trata del Dios que te está See, usando. it's not about you. No se trata de ti, It's about whose hands you're placing your life in. sino se trata de en las manos de quién estás poniendo tu Who am I vida. obeying? ¿A quién estoy obedeciendo? Today, I believe Hoy yo creo that you could live your full potential. que puedes vivir tu potencial completo, But that full potential pero ese potencial begins with obedience to God. comienza con la obediencia a Dios. Let us pray. Vamos a orar. Heavenly Father, Padre Celestial, we come before you venimos delante de ti, knowing that we are imperfect. sabiendo que somos imperfectos. Even though I'm preaching this message, Señor, y aunque estoy predicando esta prédica, this message is as much for me este mensaje es tanto para mí as it is for my brothers and sisters. como lo es para mis hermanos y mis hermanas. Lord, it is so easy for us Es tan fácil para nosotros to consider the way the world wants us to do things considerar cómo el mundo quiere que hagamos las cosas and to say, man, that way looks easier. y decir de esa forma se ve más fácil. It doesn't seem as difficult. No pareciera ser tan difícil. Sometimes trusting you A veces confiar en ti seems so hard. se nos hace tan difícil. It seems like we have a shortcut this way. Pareciera que tenemos algo que nos llega más rápido. But Lord, Pero Señor, today hoy we acknowledge reconocemos that you are God, que tú eres Dios, that you are sovereign, que tú eres soberano and that we are not. y que nosotros no lo somos. That you're not here to serve us, Que tú no estás aquí para servirnos, but we're here to serve you. sino que estamos aquí para servirte a ti. Lord, forgive us Perdónanos for the times, Lord. por el tiempo, las veces, Forgive us for the times that we have short-circuited your blessing. por las veces que hemos hecho sabotaje a tus bendiciones. Thank you, Lord, Gracias, Señor, for being so merciful, por tener tanta for misericordia, being so gracious, por tener tanta gracia, for calling us time and time again. por llamarnos una y otra vez. But Lord, today Pero hoy, Señor, I stand with my brothers and sisters, me paro con mis hermanos y mis hermanas, with all of those that together with me con todos ellos que junto conmigo that say, Lord, decimos, Señor, I want to commit to full obedience. quiero comprometerme a obediencia total. I don't just want to obey a little bit, No quiero solo obedecer un poquito, or I don't just want to customize my obedience, o no quiero personalizar mi obediencia, but I want to fully obey you. sino que quiero obedecerte por completo, Because I want you to do porque quiero que hagas everything you want to do todo lo que tú quieres hacer in my life. en mi vida. Lord, this is not legalism. Esto no es legalismo, Señor. Lord, this is just yielding to you. Esto es simplemente rendirnos ante This ti. is just yielding to obedience. Esto es simplemente rendirnos a la obediencia, Saying, God, do with us diciendo, Señor, haz conmigo what you want to do. lo que tú quieres hacer. And we will Y nosotros not put any obstacles for no you. pondremos obstáculos a ti. So today, Lord, Así que hoy, Señor, we open up our lives to you. abrimos nuestras vidas hacia And ti we say, Lord, help y us. te decimos, Señor, ayúdanos. Holy Spirit, Espíritu Santo, bring conviction trae convicción in those moments en esos momentos when we need to be convicted. donde necesitamos esa convicción. And Holy Spirit, Y Espíritu Santo, give us the strength danos la fuerza to depend on you para depender de ti in those moments of weakness. en esos momentos de debilidad. That we would live lives Que podamos vivir nuestras that vidas honor you. que te honren.
that we would live lives que vivamos vidas that are fully glorifying you. que están glorificándote por completo. Dear God, we thank you Padre, y te damos for gracias your goodness. por tu bondad. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Right there, I want to just tell you just one last thing. Ahí donde estás, quiero decirte una última cosa. When you read in 2 Samuel chapter 1, Cuando tú lees en 2 de Samuel capítulo 1, there's a story hay una historia of how King Samuel died. de cómo murió el rey, el rey Saúl. Sorry. El rey Saúl. King Saul. How King Saul died. Cómo murió el rey Saúl. You know what it says? ¿Y sabes lo que dice? That it was an Amalekite that killed King Saul. Que fue un amalecita que mató al rey Saúl. That's a way of saying that if you don't kill the sin in your life, Y eso es una forma de decir que si tú no matas al pecado en tu vida, there's a good chance that the sin in your life will kill you. hay una gran oportunidad de que ese pecado te mate a ti. It can destroy you, Te puede destruir and it can keep you from everything God wants to do in your life. y puede alejarte o mantenerte lejos de lo que Dios quiera hacer en tu vida. Obedience isn't always easy. La obediencia no es siempre fácil. We have to fight against our flesh. Tenemos que pelear con nuestra We carne. need to depend on the Spirit of God. Tenemos que depender del Espíritu de Dios. It's not always easy, No es siempre fácil, but it's always convenient. pero sí es conveniente And it always brings a blessing. y siempre trae una So bendición. if you're after the true blessing of God, Así que si tú estás tras las verdaderas bendiciones I'm de not Dios, talking about a fake blessing. no estoy hablando de las bendiciones I'm falsas. talking about a true Te blessing. estoy hablando de la bendición verdadera. If you want God to do everything He wants to do, Si quieres que Dios haga contigo todo lo que Él quiere hacer, obey. obedece. Just yield to Him. Ríndete a Él. I want to make just one last call here, Quiero hacer un último llamado, because maybe there's someone here today porque quizás haya alguien aquí hoy that hasn't taken that very first step of obedience. que quizás no ha tomado ese primer paso de I'm going to obediencia. ask you all to let's bow our heads, close our eyes for just one moment. Y quiero pedirle que bajen sus rostros y cierren sus ojos por un minuto. The very first step of obedience El primer paso de obediencia is to turn our lives to Jesus. es entregarle nuestras vidas a Jesús. Is to just simply say yes to the Lord. Es simplemente decirle que sí a To Jesús. say, Lord Jesus, save my life. Decirle, Señor Jesús, salva mi vida. I believe Yo creo that you died for me on the cross. que tú moriste por mí en la cruz. I believe that you died to save me of my own sin. Yo creo que tú moriste para salvarme de mi propio pecado. And I need your Holy Spirit Y necesito tu Espíritu on Santo the inside dentro de mí to help me para que me ayude be obedient a ser obediente and to live a life that honors you. y para vivir una vida que te honre. If you have not taken that very first step, Si no has tomado ese primer paso, if you have never said yes to Jesus, si nunca le has dicho que sí a I want to give Jesús, you this opportunity right now te quiero dar esta oportunidad to simply say yes, Jesus. para que le digas sí, Jesús. Be Lord and Savior of my life. Sé Señor y Salvador de mi vida. You rule over my life. Tú reinas sobre mi vida. If you have not done that, Y si no lo has hecho, right there where you're at, ahí donde estás, I want you to pray this prayer. quiero que hagas esta oración. There's nothing magical about the prayer. No hay nada mágico sobre la oración. If anything, God is more looking at your heart. Más bien Dios está mirando es tu So right now, I corazón. want to pray with you, Quiero orar contigo and I want you to repeat these y words. quiero que repitas conmigo estas palabras. Dear Lord, Dile, Señor, I recognize yo reconozco that I'm a sinner. que soy un I pecador. recognize Yo reconozco that I've failed you time and time again. que te he fallado una y otra vez. But Lord Jesus, Pero Señor Jesús, I also realize yo también reconozco that you died on the que cross tú moriste en la cruz to save me, para salvarme, so that my sins can be washed away, para que mis pecados sean lavados, so that I could be made a new person. para que yo pueda ser hecho una nueva persona. Lord Jesus, today Señor Jesús, hoy I put my trust in you, yo pongo mi confianza en ti and I call you Lord and Savior of my y life. te llamo Señor y Salvador de mi Come vida. into my life. Ven a mi vida. Holy Spirit, dwell inside of me, Espíritu Santo, mora en mí that I may be a new person. para que yo sea una nueva persona. And Father, Y Padre, I will live to glorify your name. voy a vivir para glorificar tu nombre. I repent of my sin, Me arrepiento de mis and I make a pecados decision today y hago la decisión hoy to live for you. de vivir para ti. Thank you for coming into my life, Lord Gracias por Jesus. venir a mi vida, Señor Jesús. Thank you.
Gracias. In the name of Jesus, I En el pray. nombre de Jesús. Amen. Amén. If you prayed that prayer Si tú hiciste esa for the oración very first time, por la primera vez and more importantly, you meant it, y mucho más si salió de you tu may corazón, have felt a weight be lifted, quizás sentiste un peso que salió and that's the Lord y ese es el Señor working in your life. trabajando en tu vida. Would you be so kind ¿Podría ser tan to amable let someone know as you're leaving? de dejarle saber a alguien mientras vas Let someone saliendo? know I gave my life to Jesus today, Déjale saber a alguien, hoy le entregué mi corazón a Let them Jesús. know. Déjale so saber that we can get you connected, para poder conectarte, so that we can pray with you orar contigo and continue to pray for you. y continuar orando.